Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro de Cultura y Deportes, señor Rodríguez Uribes, gracias por comparecer en esta comisión en la que nos gustaría verle más a menudo. La cantidad de preguntas que hemos formulado y que se van a resolver de manera necesariamente breve, al tener tantísimos asuntos acumulados, dan muestra de esa acumulación debida a una frecuencia inferior a la que desearíamos. Espero que esta comparecencia sea seguida de otras en un tiempo breve. El martes de la semana pasada aprobamos en el Congreso la toma en consideración de la propuesta de reforma de la así llamada Ley de Mecenazgo de 2002. La modificación de dicha ley había sido anunciada ya por su predecesor, el señor Guirao, cuando asumió la cartera en 2018. Posteriormente fue anunciada también por usted en diferentes comparecencias desde que asumió la cartera de Cultura y Deportes. Pero, por desgracia, la desesperante tardanza en poner un texto sobre la mesa ha conducido hasta que su propio grupo parlamentario, el socialista, haya votado a favor de la toma en consideración del texto del PDCAT para modificar la ley de 2002. Con lo que podemos asumir que no tenían una gran confianza en que pudieran tener un proyecto de ley en fechas próximas. Esta ley es fundamental para reforzar a entidades sin ánimo de lucro, que necesitan ahora de manera desesperada recursos, por la cantidad de personas a las que tienen que atender en estos momentos y que requieren todo el apoyo que podamos conseguirles. Habría sido bueno contar ya con ese instrumento. Y desearía saber por qué, si estaba tan avanzado el proyecto desde la época del señor Guirao, no se trajo al Congreso en una época anterior, ¿no? Tampoco vemos de momento más desarrollos del Estatuto del Artista, aparte de los que se hicieron en su momento a finales de la pasada legislatura. Simplemente un punto referente a las pensiones, como usted ha comentado, en un auténtico océano legislativo, lo cual nos hace pensar que este estatuto, que principalmente nos debería permitir reparar algunas de las situaciones más agudas que se han sufrido durante la pandemia, pues este estatuto nos habría venido muy bien que estuviera ya en vigor y, sin embargo, no tiene pinta ninguna de que vaya a ser así en bastante tiempo. Las críticas de todos los sectores culturales a la actuación de su Ministerio de la pandemia no han cesado. Si uno ve la actividad desarrollada, pues tenemos que asumir que ha sido inferior a la de otros ministerios y de otros sectores, ¿no? Ha habido dos reales decretos, el 17/2020 y el 32/2020, que debían proporcionar esa ayuda. Y hasta los representantes de comisiones obreras, que no son sospechosos de simpatías por Vox y de antipatía hacia este Gobierno, han constatado que estas medidas son muy insuficientes. El hecho de que al primero se presentaran 750 enmiendas y de que hubieran que presentar un segundo Real Decreto da una idea de la necesidad de completar muchísimo esas primeras ayudas que dieron y de su carácter insuficiente. Es obvio que dentro de poco tiempo tendrán que traer otro Real Decreto para paliar el desastre que están viviendo todavía hoy las industrias culturales. En este mar de problemas, lo único que podía haber representado una luz en el camino fueron los presupuestos generales del Estado, que tenían una importante subida. El hecho de que esa subida dependiera en buena parte de fondos europeos de incierta llegada, como ya le señalamos en el debate, nos hacía ser un tanto escépticos. La ejecución presupuestaria del ejercicio pasado, del que tenemos datos hasta noviembre, nos muestra a las claras la escasa incidencia que esos presupuestos generales anunciados con toda fanfarria va a tener en la recuperación de los sectores culturales y deportivos. Una ejecución de alrededor del 71% hasta noviembre, durante la época más terrible de la reciente historia de España, parece mostrar esa falta de empatía que usted mismo reconoció.
Me resulta especialmente sorprendente que no se agotara la partida de protección de bienes culturales, cuando los robos en diferentes partes de Europa, en diferentes museos, habían hecho especialmente necesario que esa partida incluso se reforzara, ¿no? Hubo, como usted recuerda, robos importantes en Holanda durante el confinamiento y, claro, eso generó preocupación en el mundo de la cultura y, bueno, el hecho de que esa partida no se agotara, a mí me resulta particularmente llamativo. No sé, lo mismo me puede aclarar algo más. Aunque supongo que el señor ministro, como ya ha hecho en su comparecencia, va a ofrecer una valoración muy diferente de lo realizado hasta la fecha, también desearía cambiar algo las preguntas ya realizadas, porque lógicamente necesitan ponerse en contexto. Por ejemplo, la pregunta acerca del señor Mariano Soriano Lacambra, sobre el que pedimos en 2 ocasiones diferentes comparecencias, ahora ya es evidentemente una pregunta de menos importancia por el tiempo pasado, ¿no? De todas maneras, de forma general, me gustaría decir que una persona de ese alto nivel profesional, que había sido nombrado para el cargo por una persona, bueno, como María José Rienda, que fue mantenido por poco tiempo por Irene Lozano y sustituido por una persona con un currículum en el mundo del deporte, en el ámbito del deporte, muy inferior. Le rogaría que nos aclarara por qué fue sustituido por el señor Aristegui y por qué se ha prescindido de una persona con un currículum tan extraordinario, ¿no? De la pregunta acerca de los planes de diseño de las políticas, tengo que destacar que aún estoy asombrado de alguna respuesta que me ha dado su ministerio. Concretamente, en esta respuesta, que ahora después, si quieres, le acercaré, me indicaban, ante mi petición de copia de los informes recabados acerca de la tecnología blockchain, que no se había realizado ningún informe sobre esta tecnología. Habida cuenta la importancia que tiene esta tecnología en todos los ámbitos de las industrias digitales, de la administración pública, en derechos de autor. Ahora que dentro de unos meses debatiremos el asunto de la Directiva Europea de Derechos de Autor en el mercado único digital, me resultaba muy sorprendente. Lo estaba comentando antes con un compañero de su partido y me decía que a lo mejor sí había algún tipo de informe, que se les haya pasado, no lo sé. Le haré llegar esta pregunta ahora porque, ya digo, es sorprendente. La digitalización de la economía y especialmente de las industrias culturales, la creación de un buen número de empleo en el campo tecnológico, que debe compensar los que se están perdiendo en otros campos, debería traducirse en una importante preocupación por este tipo de tecnologías. Y me cuesta creer que Cedro, por ponerle un ejemplo, se encuentre muy por delante en este campo del propio Ministerio. Creo que deberían plantearse la realización de toda una serie de estudios que les guíe en estas cuestiones tecnológicas y espero que responda a todas las preguntas que le han hecho acerca de la transposición de la Directiva Europea de Derechos de Autor en el mercado único digital. Creo que ahí hay una pregunta del Grupo Popular. Tengo curiosidad por saber cómo se estudia este tema sin el otro. El asunto de eBiblio también ha sido, vamos a decir, incómodo. Una plataforma digital proporcionaba el servicio a las bibliotecas de todas las comunidades autónomas y desde 2015 administrado por una compañía española, Odil, que resistió una carga de trabajo muy dura durante el confinamiento. Unos meses después ha sido adjudicado a una multinacional canadiense que ha presentado una oferta haciendo evidentemente dumping, una oferta por el 2% de lo que costaba previamente. Y ha empezado a generar en los usuarios una enorme cantidad de problemas. Cuando se le dice a este Gobierno que con lo que cobra esta nueva adjudicataria no tiene ni para pagar el salario mínimo a los empleados, a los que se ha comprometido a emplear, responde que puede hacerlo desde fuera de España y, por tanto, no tener que pagar el salario mínimo español. Creo que una respuesta así es absolutamente improcedente por parte del Ministerio de un Gobierno que ha puesto tanto énfasis... Señoría, le queda medio minuto. ¿Perdón? Le queda medio minuto, les avisaré porque los tiempos puedan. Vale. Medio minuto.
Creo que si hoy le sacamos el compromiso de no aceptar en el futuro precios por debajo de mercado, le haremos un gran favor a los españoles. Si tenemos en cuenta lo que ha sucedido con la SEPE recientemente, con la web de la ANECA y con este servicio, creo que todos estaremos de acuerdo en que este Gobierno debe poner mucha más atención a las plataformas digitales públicas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor ministro, la verdad es que me ha contestado a muy pocas cosas de las que le he preguntado, como por otro lado ya sucedió en la anterior comparecencia. Nosotros nos hemos encontrado, por supuesto, hemos votado incluso a favor, por ejemplo, en el segundo Real Decreto, y por supuesto lo veíamos insuficiente, pero aún así, para que llegaran esas ayudas, aunque fuera, las votó a favor, las votamos a favor. Sin embargo, he de decir que nos estamos encontrando en todos sitios gente que viene a decirnos que esas ayudas no están llegando. Y no es un asunto que le suceda solamente a nuestros compañeros del Partido Popular o de Ciudadanos, sino que prácticamente nos está sucediendo a todos. Las ayudas, por la razón que sea, no están llegando y le pediría que fueran que hicieran todo lo posible para que esas ayudas realmente lleguen, porque generalmente son a sectores que se encuentran en una situación muy precaria, prácticamente dramática en muchos casos. Por ejemplo, sería bueno también que cosas como la bajada del IVA a los gimnasios y a las instalaciones deportivas se produjera de una vez, porque esto se ha hablado en diferentes ocasiones y posiblemente les diera un balón de oxígeno que probablemente necesiten para poder sobrevivir. No es solo. Entonces, ya que han decidido tomar esta cuestión como prioritaria, les rogaría que también hicieran esto. Le pediría que de todas aquellas cosas de las que he estado hablando y que no me han sido contestadas, en su segunda intervención, por favor, haga usted mención al asunto de eBiblio y también, si es posible, a la falta de informes sobre blockchain, porque de verdad que si vamos a intentar, si se está hablando de un gran esfuerzo modernizador de nuestro país, el hecho de que todas las plataformas públicas, como la del SEPE, como la de la ANECA o como eBiblio, funcionen de una manera tan deficiente, es algo que daña incluso nuestro crédito como país, y creo que deberían prestarle a esto muchísima más atención. Mientras estábamos aquí, ha salido la noticia de que la presidenta del Consejo Superior de Deportes abandona sus funciones y se va a meter en la lista para la Comunidad de Madrid. Queda medio minuto, perdóneme. Si esto es cierto y puede usted ya confirmarlo, pues le agradecería que lo hiciera y, bueno, así nos iríamos por lo menos mejor informados que los periodistas de Marca. Muchas gracias.